Está con nosotros Gustavo Palmieri, que es abogado representante de Néstor Sanz, uno de las personas privadas de libertad, una de las personas que ha hecho también declaraciones que han aportado más datos, más detalles respecto a este tema. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Agustín Amado te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bien. ¿Qué se espera para hoy, para la jornada de hoy, Gustavo? Bueno, en términos formales, la resolución de la jueza sobre los pedidos que, bueno, el ¿De Ministerio Público ha domiciliaria? hecho que continúen privados de la libertad Sí. y de parte de los defensores que esto debe cesar porque ya no hay motivo alguno para que continúe. En términos de las expectativas, en el sentido de que se aplique correctamente la ley, de que haya un trato igualitario y de que las resoluciones jurisdiccionales estén basadas en argumentos sostenibles, por supuesto que la jueza nos dé la razón en el sentido de que esas medidas cautelares, eh, creo que lo comentaba en alguna ocasión, sobre 31 personas sospechadas, solo respecto de 3 se mantenga cuando las restantes 28 no tienen ningún compromiso asumido dentro del proceso. Ujú. ¿Hay un avance en la posibilidad de cambiar, digamos, el perfil de Sanz, por ejemplo, en esta causa, y que se transforme en algo así como un arrepentido, una persona que empieza a colaborar más activamente todavía en la investigación de forma tal de minorar su responsabilidad penal a la postre, Gustavo? Bueno, de hecho, en nuestra provincia, una ley nacional que aplica la figura del arrepentido, que fue muy cuestionada, ¿no? Hace muchos años atrás en algunas investigaciones que tuvieron mucha repercusión pública también por cuestiones políticas, no se aplica en la provincia. En la provincia no tenemos regulada la figura del imputado colaborador o sospechoso arrepentido. Ah, yo creo que la gran noticia del día de ayer eh, no fue tanto la discusión sobre si la medida cautelar debe continuar o no. Yo estoy convencido que aunque la jueza decida en el día de hoy que deben seguir privados de la libertad, estoy convencido que cuando los tribunales revisen esta decisión, otros jueces revisen esta decisión, estoy convencido que esta decisión finalmente va a ser revocada. Yo creo que la gran noticia de ayer es que a pesar de toda esa información que el señor Sánchez brindó durante casi 3 horas, detallada, con gran número dando explicaciones, incluso aportando nombres de personas, la ruta del dinero, la modalidad de las prácticas, quién tomaba las decisiones, involucrándose él dentro de esas prácticas, ¿no? Por supuesto que en el sentido tradicional podríamos llamar que es un arrepentido. Yo creo que la gran novedad de ayer es que la Fiscalía nos demostró, al señor Sanz primero, y a todos los demás después, y a la sociedad en general después, que como no le cree ahora a Sanz, porque de hecho ayer el Ministerio Público desconoció un acuerdo que teníamos de que iba a aceptar que el señor Sanz morigerara su privación de la libertad. Ayer el argumento fue que tomó un testimonio y ese testimonio desmerecería el parte de los dichos del señor Sanz y que por esta razón lo que el señor Sanz dice ahora no es creíble. Y esto la verdad que preocupa, creo que nos tendría que preocupar a todos. Digo, me trae a la memoria algunos casos conocidos en esta provincia, seguramente vos los recordarás o algunos de quienes me escuchan, Temux, créditos de IADEP, ¿no? Todos casos que también que con fondos públicos en esta provincia fueron dilipendiados en favor de personas, ¿no? Y que nunca se llegó a ninguna determinación real de lo que había ocurrido. Me parece que estamos de vuelta en ese camino, ¿no? Como lo dije ayer en la audiencia. Porque el sentido final de la postura del Ministerio Público es que como ahora no le creo a Sanz de lo que me dice, todas aquellas personas que fueron mencionadas, que fueron muchas, en una larga lista, no van a ser investigadas. Entonces, como no van a ser investigadas, nos vamos a quedar con estas 31 personas, parte de las cuales el señor Sáenz también dio cuenta de su participación, y el fondo de la cuestión que se trata de determinar si esto era una práctica extraordinaria, inhabitual del poder político,
era al contrario de lo que parece ser y de lo que el sentido común nos indica, una práctica habitual de financiamiento ilegal de la política. Gustavo, yo me tomo una licencia para contar lo siguiente o para comentar lo siguiente. Uno puede estar quizás muy formateado por la ficción, por el cine, por la televisión, respecto al funcionamiento de la justicia y por la invasión de series o películas o realizaciones audiovisuales de origen norteamericano, en donde cuando se produce la detención de alguien, escucha siempre a ese funcionario policial o judicial que dice todo lo que usted diga puede ser utilizado en su contra. Pero eso, claro, eso rige en aquel país, rige en Estados Unidos. En la Argentina esto es distinto. En la Argentina está tolerado, está permitido y está aceptado por la justicia que la persona que está implicada, involucrada en algún hecho rayano con la ley, pueda mentir con tal de salvarse. Inclusive lo puede hacer hasta su núcleo más cercano en términos vinculares. Este quizás es el argumento que explica la postura del Ministerio Público Fiscal en el sentido de no darle todo el crédito a la declaración de Sanz, pero está frente a un problema, te diría, medular del funcionamiento de la justicia de nuestro país. A mí me parece, a ver, en realidad que es correcto lo que vos decís, pero también es cierto que la práctica judicial nos indica que cuando la información que aporta una persona sospechada es confirmada, es validada y es información real, y que esa persona se ubica dentro del contexto de la investigación, no que se ubica afuera, se ubica dentro, y asume parte de su responsabilidad. Si esto es así, incluso el Código Penal acepta la posibilidad de que esa persona se vea beneficiada con una pena de menor entidad. O sea, no es que esto no está previsto, está previsto en términos de determinación de la pena en el caso concreto. La realidad de los casos de todos los días que trabajamos hace tantos años nos indica que hay muchos de esos casos donde las personas asumen su responsabilidad, y por supuesto que esto no alcanza por sí solo, en función del criterio que vos acabas de decir, sino que debe ser complementado con otra evidencia complementaria. El problema que tenemos en este caso, que el viernes de la semana pasada, los fiscales a mí textualmente me dijeron, le creemos a Sainz todo lo que dice y acepto la morigeración, y ayer cambiaron de postura y entendieron que no, y por eso no aceptaban la morigeración. O sea, no es que algo ocurrió del viernes a ayer de que por el cual el Ministerio Público cambia la postura. Dicen en la audiencia que es por una persona que aporta una información y que en realidad Sáenz se habría beneficiado con más dinero o que habría tomado otras decisiones. Pero este es el mejor camino y a mí me gusta advertirlo porque bueno, conozco el funcionamiento, fui parte del Poder Judicial de esta provincia y me fui por decisión propia en la peor de las épocas del Poder Judicial de Neuquén, donde se hablaba de la colonización del Poder Judicial, y ustedes recordarán seguramente de qué se trataba. La colonización del Poder Judicial fue para crear agencias estatales que no investiguen los casos de corrupción. Y de hecho, en nuestra provincia, de aquella época ahora, no se conoce investigaciones de casos de corrupción. Ahora que apareció de manera absolutamente casual, ahora cuando aparecen 4 personas hace meses atrás, también arrepentidos o denominados arrepentidos, que dan parte de información y le creemos a esas 4 personas, cuando aparece el señor Sáenz, que da detalles de las operatorias con nombre de personas involucradas en el poder, curiosamente, no le creemos. Entonces el problema no es tanto que una persona sospechada pueda mentir y que son dichos que debemos confirmar de algún modo y no son absolutamente, podemos desconfiar de que no sean absolutamente ciertos, sino que el problema es que ayer el Ministerio Público mostró una estrategia de no continuar la investigación a partir de los dichos de Sáenz. Eso es lo preocupante. No me preocupa tanto la resolución de la jueza de hoy, si es a favor o en contra de nuestro planteo. Yo estoy convencido que los jueces que van a revisar esta decisión van a modificarla. Lo que a mí me preocupa, quizás como ciudadana, y no tanto como abogado de Sáenz,
es que nuevamente ocurre en esta provincia lo que hace tantos ocurrió y que según creo seguramente ustedes recuerdan, llevó al poder político de turno en aquella época a promover un escandaloso usura y enjuiciamiento contra un fiscal que buscaba investigar al poder. Entiendo. Gracias, Gustavo, por estos minutos, muy amable, ¿eh? Por favor, que anden bien. Gustavo Palmieri es el abogado representante de Néstor Pablo Sanz en la causa por las estafas con los planes sociales.